Bienvenidos a Turkish Spot. Hoy te traigo una selección que está dando muchísimo de qué hablar. Las 20 series turcas nuevas más imperdibles del momento. Todas disponibles en Netflix, en español y completamente verificadas. En este ranking conocerás protagonistas que esconden secretos capaces de cambiarlo todo, villanos que lograron ganarse el cariño del público, romances imposibles que dividieron opiniones y personajes tan complejos que es difícil decidir si apoyarlos o rechazarlos. Después de ver este ranking, quiero saber cuál crees que merece ocupar el primer lugar. Déjamelo en los comentarios y descubre si tu favorita aparece en esta lista. Pero antes de comenzar, me ayudarías muchísimo si te tomas un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 10. Bajo la misma lluvia. Voy a ser honesto. Al principio dudé de Bajo la misma lluvia, porque mezclar activismo político con romance suena a receta gastada. Pero esta producción tiene algo que no esperaba. Una protagonista española en suelo turco, y eso le da una textura diferente, que pocas series de este año se atreven a explorar. La historia sigue a Rosa, una joven activista de derechos humanos que durante una protesta en Londres cambia el rumbo de su vida para siempre. Herida y sacudida, viaja a Estambul en busca de un nuevo comienzo, y ahí el destino la reencuentra con Ali, un hombre que conoció en esa misma manifestación. Lo que empieza como una coincidencia se convierte en el tipo de amor que construye y destruye al mismo tiempo. Lo que más me enganchó de Bajo la misma lluvia es la tensión entre dos mundos completamente distintos. El de Rosa, formado por la lucha y la conciencia social, y el de Ali, marcado por las jerarquías familiares y las ambiciones de poder. Esa colisión es real, y se siente en cada episodio. El punto débil que les menciono es que la trama de la familia de Ali puede volverse circular. Hay momentos donde los conflictos internos del clan se repiten sin avanzar lo suficiente, y eso frena el ritmo justo cuando la historia principal está agarrando vuelo. Hay que aguantar esos tramos. Pero cuando la serie se centra en Rosa y Ali, en esa imposibilidad de separarse a pesar de todo, recupera una fuerza que pocas producciones del año tienen. Una historia que apuesta por lo grande y a veces lo logra. Número 9. Mira, una nueva vida. Miren, esta la empecé sin expectativas y terminé viéndola de un tirón. Mira, una nueva vida es uno de esos casos donde el formato corto le sienta perfectamente a la historia, porque cada episodio de unos 30 minutos avanza con una agilidad que el drama turco clásico pocas veces tiene. La premisa es simple pero efectiva. Mira, lleva 10 años construyendo una vida en pareja y en un instante su marido le pide el divorcio. No hay villano. No hay traición épica. Solo esa pregunta incómoda que muchos evitan hacerse. ¿Quién soy yo fuera de esta relación? Lo que sigue es la reconstrucción de una mujer que tuvo que aprender a estar sola antes de poder elegir estar acompañada. Lo que más me gusta de Mira, una nueva vida es su tono. No cae en el melodrama exagerado ni en la comedia vacía. Encuentra un punto medio que se siente muy real. Esos días donde uno se ríe de su propio desastre porque si no, llorara. El punto débil es que algunos episodios secundarios pierden foco cuando introducen demasiados personajes de apoyo que no siempre aportan. El núcleo de la historia es Mira, y cuando la serie se aleja de ella, se nota la diferencia. Pero como producción original de HBO Max, tiene una calidad visual y una escritura que superan lo que esperaba. 8 episodios que pasan volando y dejan con ganas de más. Número 8. El joven apuesto. Todo empieza con una traición, y desde ahí, nada vuelve a ser igual. El joven apuesto es una de esas producciones donde el punto de partida parece clásico, pero la ejecución tiene suficiente personalidad para diferenciarse del resto. Yusuf es un hombre sencillo, trabaja como taxista nocturno, ahorra cada peso para comprarse una casa y construir un futuro con su novia. Pero cuando su propia familia le traiciona de una manera que no se puede perdonar fácilmente, algo en él se rompe. Lo que viene después es un plan de venganza meticuloso, y la hija de una familia poderosa, Dila, se convierte en el centro de ese plan. Lo que hace interesante a El joven apuesto no es la venganza en sí, sino lo que pasa cuando los sentimientos se cuelan donde no deberían. Yusuf no estaba preparado para que Dila resultara ser quien resultó ser. Y ahí es donde la serie cobra una tensión distinta, más incómoda, más honesta. El punto flojo que les adelanto es que el ritmo en los primeros episodios puede sentirse pausado. La serie tarda en soltar toda la información que necesita el espectador, y eso exige un poco de paciencia antes de que todo encaje. Cuando la historia por fin engrana, sin embargo, es difícil parar.
una producción que sabe construir personajes con contradicciones reales. Número 7. Feo. Pensé que ya había visto todo en el drama turco, y entonces apareció Feo. El título dice todo y no dice nada al mismo tiempo. Una mujer a quien la vida marcó con ese apodo desde la infancia, y un reencuentro con el amor que la formó, que ahora llega transformado por el poder y la ambición. Meryem creció en el barrio de Hisarli, cargando una etiqueta que la gente le puso sin preguntarle. Lo único que la sostuvo fue el recuerdo de Kadir, su amor de infancia. Años después, cuando vuelven a cruzarse, Kadir ya no es el joven vulnerable que ella conoció. Es un hombre poderoso, con dinero, y con una versión de sí mismo, que no siempre reconoce la persona que fue. Lo que Feo plantea con más honestidad que otras series de su género, es la pregunta de si el éxito cambia quiénes somos, o solo revela lo que siempre estuvo ahí. Esa tensión entre Meryem y Kadir es el motor real de la historia, y cuando la serie la trabaja bien, es difícil soltar la pantalla. El punto débil es que los personajes secundarios a veces ocupan demasiado espacio en los primeros episodios, dilatando tramas que podrían resolverse antes. La serie gana fuerza cuando se concentra en sus dos protagonistas. Feo es en el fondo una historia sobre dignidad, y eso se siente en cada escena que importa. Número 6. Nada nos pasará. ¿Qué harían si descubrieran que el amor más intenso que han vivido es también el más tóxico? Esa es la pregunta que Nada nos pasará. No tiene miedo de hacerse en voz alta, y eso la diferencia de casi todo lo que Disney más Turquía ha producido hasta ahora. Lal es editora de libros, ordenada, meticulosa, con una vida estructurada exactamente como a ella le gusta. Aktan es todo lo contrario, dueño de un teatro, carismático, libre, impredecible. Se conocen en una fiesta y el chispazo es inmediato. Lo que viene después no es un romance de cuento de hadas, es algo más complicado. Una relación que los transforma a los dos, pero que también los lastima en el proceso. Lo que hace especial a Nada nos pasará es que no romantiza la toxicidad. La serie muestra los ciclos de ruptura y reencuentro con una honestidad que a veces incomoda, y eso es exactamente lo que la hace adictiva. Hay una escena en el tercer episodio que todavía recuerdo como si la hubiera visto ayer. El punto débil que señalo es que algunos episodios posteriores se sienten repetitivos. La misma dinámica de acercamiento y alejamiento puede agotarse si no evoluciona lo suficientemente rápido. Pero como producción visual, Nada nos pasará tiene una calidad cinematográfica que pocas series de plataforma turca han alcanzado. Vale cada minuto. Número 5. Doctor en otra vida. Esta no es para todos, y eso es exactamente lo que me gusta de ella. Doctor en otra vida es una adaptación de la exitosa serie italiana Doc nelle tue mani, y la versión turca no se conforma con copiar. Construye algo propio sobre una base que ya demostró funcionar en Europa. El profesor Inan Kiral es el jefe médico de uno de los hospitales más importantes de Estambul. Un médico brillante pero frío, que en algún momento perdió de vista por qué eligió esta carrera. Todo cambia cuando sobrevive a un ataque brutal y despierta sin recuerdo de los últimos 12 años. De repente, el hombre que todo el mundo temía y respetaba, se convierte en un paciente que tiene que empezar desde cero. Lo que hace funcionar a Doctor en otra vida es esa paradoja central. Un hombre que sabe cómo curar a otros pero no sabe quién es él mismo. La serie explora con inteligencia cómo las relaciones se construyen y se destruyen con el tiempo, y cómo una segunda oportunidad no siempre llega de la forma que uno espera. El punto débil es que la trama hospitalaria de fondo puede sentirse formulaica en algunos episodios. Los casos médicos secundarios no siempre tienen la misma fuerza que la historia principal, pero la actuación principal es de otro nivel. Una de las producciones más sólidas de este año. Número 4. Herencia rota. Pocos saben que Herencia rota marcó el debut de serie más visto en Turquía en los últimos 7 años. Ese dato lo dice todo. Desde el primer episodio, esta producción capturó algo que las audiencias estaban esperando sin saberlo. Doğan es cirujano. Hace años, rompió con su familia, los Hankoğlu, una de las familias más poderosas del mundo marítimo turco. Después de un incidente con su padre que lo cambió todo, se construyó una vida nueva lejos de Estambul, lejos del dinero y lejos de las expectativas. Pero cuando regresa para la boda de su hermana, descubre que los secretos de los Hankoğlu no han desaparecido, solo han crecido. Lo que me enganchó de Herencia rota es la relación entre Doğan y Çağla, la abogada que llega a trabajar con la familia. No es el romance clásico de drama turco. Hay una tensión de principios entre dos personas que creen que hacen lo correcto y no siempre están de acuerdo.
El punto débil es que la trama de conspiración familiar puede volverse densa en algunos tramos, con demasiados personajes secundarios cuyas motivaciones no siempre quedan claras de inmediato. Pero cuando la serie aprieta el acelerador en los momentos de confrontación, es puro drama turco de la mejor escuela. Una de las grandes del año, sin discusión. Número 3. Tú eres a quien amé. Imagínense esto. Un chico de Estambul, educado en la ciudad, llega a hacer el servicio militar en un pueblo del este de Turquía, y ahí conoce a Dicle. Ella nunca ha salido de ese lugar. Él nunca ha visto un mundo como el de ella. Lo que viene después es una historia que Ay Yapim, la productora detrás de Kara Sevda, sabe construir mejor que nadie. Tú eres a quien amé es la historia de dos mundos que se chocan de frente. El Estambul moderno de Erkan, con sus privilegios y sus expectativas familiares, contra la Turquía rural de Dicle, con sus tradiciones y sus propias formas de entender la vida. Cuando un terremoto los une en las circunstancias más extremas, lo que nace entre ellos no puede ignorarse. Lo que más me gusta de esta producción es que no condescende con ninguno de los dos mundos. No presenta el campo como atrasado, ni la ciudad como superior. Simplemente muestra dos formas de ser turco en 2026. Y eso es más valioso de lo que parece. El punto flojo que señalo es que la presión de la familia de Erkan en Estambul puede sentirse repetitiva. Los obstáculos externos acumulan demasiado antes de que la historia los resuelva con suficiente satisfacción. Pero la química entre los protagonistas es imposible de fingir. Y eso no se puede escribir. Se tiene o no se tiene. Número 2. Subterráneo. No sé cómo explicarles esto sin que suene exagerado, pero Subterráneo es de esas series que desde el primer episodio ya te está cambiando el ritmo cardíaco. La premisa parece conocida a un hombre, una venganza, el crimen organizado, pero la ejecución le da una dimensión que pocas producciones de este año se atreven a explorar con tanta profundidad. Haidar Ali mató al asesino de su familia y pagó el precio con su libertad. 3 años en prisión dentro de uno de los cárteles más peligrosos de Turquía lo cambiaron de maneras que él mismo todavía no comprende del todo. Cuando sale, la vida que lo esperaba afuera ya no existe tal como la dejó. La mujer que nunca pudo olvidar ahora está casada con su mejor amigo. Y ahí empieza la verdadera guerra. Lo que hace diferente a Subterráneo es esa doble traición, la del sistema que lo encerró y la del amor que no lo esperó. Haidar Ali no es un héroe clásico ni un villano calculador. Es un hombre destruido que intenta reconstruirse en medio de un mundo que no le da margen. El punto débil es que los primeros episodios pueden sentirse densos en información. La serie presenta muchos personajes y capas de trama casi simultáneamente, y eso exige atención. Cuando todo encaja, sin embargo, Subterráneo golpea con una fuerza que no olvidarán fácil. Número 1. El Museo de la Inocencia. Esta me dejó sin palabras al final, y no es algo que me pase seguido. El Museo de la Inocencia es la adaptación de la novela del Nobel turco Orhan Pamuk, y Netflix no escatimó en nada para traerla a la pantalla. 9 episodios que se sienten más como una película en capítulos que como una serie convencional. El Estambul de los años 70. Kemal es el hijo de una de las familias más adineradas de la ciudad, comprometido con Sibel, la candidata perfecta según todos los estándares sociales de su entorno. Pero cuando conoce a Füsun, una joven vendedora que es su pariente lejana, algo se activa en él que no puede apagar. Lo que empieza como una atracción se convierte en una obsesión que lo consume durante décadas. Kemal empieza a coleccionar los objetos cotidianos de Füsun, sus aretes, sus horquillas, incluso las colillas de sus cigarrillos. Lo que hace grande a El Museo de la Inocencia no es solo la historia de amor, sino lo que esa historia revela sobre la memoria, la pérdida y la forma en que nos inventamos versiones del pasado que podamos soportar. Es una serie sobre el tiempo, y eso se siente en cada plano. El punto débil que señalo es que el ritmo pausado puede no ser para todos. La serie prioriza la atmósfera y la textura emocional sobre la acción, y hay momentos que piden paciencia. Pero cuando una serie llega a ese nivel de ambición y lo cumple, algo está haciendo bien. La mejor producción turca de este año, sin ninguna duda. Número 10. 50m2. Esta es de esas producciones que te sorprenden para bien desde el primer minuto. La historia sigue a Golge, un sicario huérfano que ha crecido siendo el brazo ejecutor de Servet, el hombre que lo crió y que maneja oscuros negocios en Estambul. Cuando Golge descubre una verdad devastadora sobre su propio pasado y la traición de quien consideraba su único referente, huye con los secretos del jefe y termina refugiándose en la pequeña sastrería de 50 metros cuadrados que acaba de quedar vacía
por la muerte de su dueño. Los vecinos del barrio lo confunden con Adem, el hijo del sastre difunto, y Golge decide asumir esa identidad falsa mientras intenta resolver lo que tiene pendiente. Lo que hace que esta serie funcione es el contraste entre la frialdad calculada del personaje principal y la humanidad desordenada y cálida del barrio popular donde termina escondido. Hay momentos de comedia involuntaria que surgen de forma natural de ese choque de mundos. La actuación protagónica es sólida, creíble y tiene momentos de genuina emoción. El mayor defecto que encuentro es que algunos giros del tramo final se resuelven de manera demasiado conveniente, y la lógica interna de la trama flaquea en al menos 2 episodios. Me frustró un poco eso, pero como entretenimiento bien ejecutado con ritmo constante y personajes simpáticos, 52 cumple de sobra. Una de las grandes, sin discusión. Número 9. Mi otra yo. Qué pena me da decirles que Mi otra yo es una de esas series que pasa completamente desapercibida y que merece mucho más reconocimiento del que recibe. La historia sigue a 3 mejores amigas. Ada, una brillante cirujana atrapada entre la presión profesional y sus heridas personales. Sevgi, que enfrenta una recaída de cáncer que pone en riesgo su vida. Y Leila, una influencer que proyecta una imagen perfecta mientras esconde fracturas profundas. Cuando el diagnóstico de Sevgi empeora, las 3 deciden viajar juntas a Ayvalik, un pintoresco pueblo costero del Egeo, donde un sanador espiritual practica la terapia de constelaciones familiares, una metodología que trabaja con traumas heredados de generaciones pasadas que siguen condicionando el presente sin que sus portadores lo sepan. Lo que distingue a Mi otra yo del drama turco convencional es su disposición a explorar territorios poco habituales en la ficción televisiva. La herencia emocional intergeneracional, el peso de los secretos enterrados bajo décadas de silencio y la búsqueda de una identidad auténtica más allá de los roles impuestos. Los paisajes de Ayvalik son de una belleza genuinamente impresionante. Siendo honesto, el ritmo de algunos episodios centrales es demasiado lento, y la dinámica de las constelaciones familiares puede resultar difícil de seguir para quienes no están familiarizados con ese universo conceptual. Hay momentos donde la serie gira demasiado sobre sí misma, pero quien tenga paciencia encontrará aquí algo emocionalmente honesto y visualmente preciosa que pocas series turcas ofrecen. Número 8. ¿De quién huíamos, mamá? No me atrevo a tocarla porque ¿De quién huíamos, mamá? Es una de esas producciones que se mete bajo la piel de una manera absolutamente silenciosa e impredecible. La historia es deceptivamente simple. Una madre y su joven hija Bambi viven como fugitivas sin nombre, moviéndose de hotel en hotel a lo largo de la Turquía más lujosa, dejando a su paso cadáveres y un rastro que la policía intenta desesperadamente seguir. Nadie sabe de qué huyen, quiénes son, o por qué la madre actúa con esa frialdad calculada que contrasta de manera perturbadora con el amor genuino y casi animal que siente por su hija. La serie está adaptada de la novela de Perihan Madden y tiene una atmósfera completamente hipnótica. No funciona como un thriller convencional de persecución y acción. Funciona como un estudio de carácter lento y obsesivo sobre la maternidad en sus formas más extremas, sobre la supervivencia y sobre los límites que una persona cruzaría para proteger a quien ama. Los hoteles de lujo donde transcurre gran parte de la acción crean una burbuja dorada que contrasta con la brutalidad subyacente de la historia. El punto débil que debo mencionar es que el primer episodio puede desesperar a quienes buscan respuestas inmediatas, y hay espectadores que encuentran a la madre demasiado hermética como para conectar emocionalmente. Yo mismo dudé si seguir viendo después del primer episodio, pero quien persista encontrará una historia que no se parece a ninguna otra en el catálogo turco de Netflix. Número 7. Kubra. Escúchenme muy bien porque Kubra es exactamente el tipo de serie que este canal lleva tiempo esperando destacar. La historia sigue a Gökhan, un mecánico sencillo que vive en los barrios populares de Estambul, con el único sueño de casarse con la mujer de su vida y llevar una existencia tranquila. Esa vida ordinaria se fractura cuando comienza a recibir mensajes en una plataforma de amistad de parte de alguien llamado Kubra. Mensajes que parecen anticipar eventos del futuro y que le repiten una y otra vez que él es diferente. A medida que Gökhan acepta esas señales y actúa según sus dictados, comienza a acumular seguidores que lo ven como un enviado divino, mientras adversarios poderosos empiezan a verlo como una amenaza que debe controlarse. La serie plantea preguntas genuinamente incómodas y fascinantes sobre la fe, la manipulación tecnológica, el fanatismo religioso y la capacidad del poder para instrumentalizar la espiritualidad humana. El giro final de la primera temporada es de esos que reconfiguran completamente la forma en que uno ha interpretado todo lo visto anteriormente.
Y ese efecto es enormemente difícil de lograr con inteligencia. Debo ser honesto. Hay episodios del tramo medio donde el ritmo decae de forma notable, y algunos personajes secundarios están mal aprovechados. Pero como propuesta global, Cubra es una de las apuestas más originales e intelectualmente estimulantes que ha producido Turki para Netflix. El final de esta historia te va a dejar sin palabras. Número 6. La criatura. Ojo con esta serie porque La criatura hace algo que ninguna otra producción turca de Netflix ha intentado. Tomar el Frankenstein de Mary Shelley y recontarlo en el corazón del Imperio Otomano durante sus últimos años de existencia. La historia sigue a Silla, un joven y brillante estudiante de medicina cuya obsesión por curar enfermedades incurables lo lleva a cruzarse con Ihsan, un médico genial, que bordea la locura, y que está consumido por una pregunta que ningún hombre debería hacerse. ¿Es posible devolver la vida a los muertos? Cuando la tragedia golpea, Silla decide completar el experimento de su maestro, y lo que surge de ese acto desata consecuencias que transformarán irrevocablemente su vida, su fe y su humanidad. Lo que distingue a La criatura de una adaptación ordinaria es el cuidado con el que reconstruye el mundo otomano de principios del siglo XX. Los códigos sociales, el choque entre la medicina occidental y la tradición islámica, la arquitectura y los paisajes de Estambul y la Anatolia del período. La criatura misma es un personaje de una profundidad emocional sorprendente, capaz de generar empatía y terror en proporciones iguales. Siendo honesto, algunos diálogos tienen una dicción excesivamente teatral que puede sentirse distante, como si fuera una puesta en escena más que ficción televisiva. Los primeros episodios son lentos de arrancar, pero quien supere ese umbral encontrará una serie visualmente opulenta y temáticamente corajuda. Si la aguantan al principio, lo que viene vale todo. Número 5. Como vuela el cuervo. Nadie está hablando de esto, pero Como vuela el cuervo es una de las series más adictivas y despiadadas que ha producido Turki para Netflix. La historia arranca con Lale Kiran, una ancla de noticias consagrada que tiene una vida aparentemente perfecta, carrera intachable, familia estable y el respeto de toda una industria. Su equilibrio se fractura cuando Asli, una joven practicante de periodismo que la idolatra desde hace años, maniobra con una inteligencia fría y metódica para colarse en su equipo de trabajo, usando cada oportunidad, cada flaqueza y cada secreto que descubre para escalar posiciones sin importarle a quién destruye en el proceso. Lo que hace hipnótica a esta producción es la ambigüedad moral de Asli como personaje central. No es una villana de libro. Es un espejo perturbador que refleja lo que la ambición sin freno puede hacer con una persona cuando el entorno la incentiva a presionar más y más. La serie plantea preguntas genuinamente incómodas sobre el periodismo moderno, la cultura de la fama, la traición entre mujeres y la violencia invisible de los espacios corporativos competitivos. Las actuaciones femeninas son de primer nivel absoluto. El punto débil está en que los personajes masculinos son secundarios y poco desarrollados. Y en las temporadas 2 y 3, algunas tramas se vuelven repetitivas. Tuve que pausar más de una vez por exasperación, pero la primera temporada, en particular, es brillante. Yo la terminé en 3 días, ya lo saben. Número 4. El Club. A pesar de un arranque prometedor, El Club termina siendo mucho más que prometedor. Es una de las producciones de época más completas y valientes que ha producido Turki para Netflix. La historia transcurre en el Estambul cosmopolita de 1955. Matilda, una mujer sefardí que acaba de salir de prisión después de 17 años por un crimen de venganza, consigue trabajo como costurera en el club nocturno más elegante de Beyoglu. Su objetivo es uno y solo uno: reconectarse con Rachel, la hija que se vio obligada a entregar a un orfanato al quedar embarazada mientras estaba presa, y que ahora tiene 17 años sin saber siquiera que su madre existe. Alrededor de ese vínculo roto se tejen secretos, amor imposible y la sombra de las persecuciones históricas contra las minorías en Turquía. El club es valiente porque no le teme a la historia. Aborda directamente el impuesto discriminatorio de la Segunda Guerra Mundial que arruinó a familias judías, armenias y griegas, y los disturbios de 1955 que destruyeron a las comunidades no turcas de Estambul. Todo eso, como fondo de una historia de amor y familia absolutamente absorbente. La música del club es extraordinaria. Las actuaciones del elenco principal son de una hondura excepcional. El único punto débil que señalo honestamente es que el triángulo romántico de la segunda generación se vuelve algo repetitivo en la segunda temporada. Me frustró un poco esa reiteración, pero El Club es una de las grandes, sin discusión.
Número 3. Jacamos S245. Lastimosamente tengo que informarles que Jacamos S245 es una de las producciones más injustamente ignoradas del catálogo turco de Netflix. La serie nos transporta a un escenario de apocalipsis. Una extinción masiva que afecta a todos los organismos que dependen del oxígeno comienza a devastar la superficie del planeta. Un submarino de la Marina turca, el Jacamos S245, que se encontraba en plena misión cuando ocurre la catástrofe, pasa a ser uno de los pocos refugios viables para sobrevivir. A bordo, junto a la tripulación militar, se encuentran también un grupo de científicos civiles que estaban realizando investigaciones oceánicas. La convivencia forzada entre militares y civiles en un espacio cerrado y bajo una presión extrema genera tensiones que explotan de maneras completamente inesperadas. La serie funciona simultáneamente como thriller de supervivencia y como exploración de las estructuras de poder, la cadena de mando y la naturaleza humana cuando las reglas del mundo exterior dejan de aplicarse. Los efectos visuales para una producción turca son de un nivel notable. El reparto hace un trabajo creíble dentro de las condiciones del encuadre claustrofóbico. El punto débil que hay que señalar honestamente es que algunos personajes secundarios no reciben el desarrollo suficiente y la primera temporada termina en un cliffhanger que nunca fue resuelto por una segunda temporada que Netflix no confirmó. Eso duele. Pero como experiencia de suspense dentro de un espacio confinado, Jacamos S245 es completamente imperdible. Número 2. Un aplauso para todos. Escúchenme muy bien. Un aplauso para todos es la serie turca que nadie esperaba y que se convirtió en una de las sorpresas más grandes del catálogo de Netflix en 2024. La historia sigue a Engin, un hombre completamente ordinario, aburrido hasta los huesos, atrapado en una vida de rutina sin sentido, matrimonio que se está disolviendo en silencio y un trabajo que lo aplasta. Todo cambia cuando mata accidentalmente a alguien. Lo que sigue no es un thriller convencional sobre un asesino. Es una comedia negra absolutamente perturbadora sobre un hombre que descubre, para su horror y su deleite, que matar lo hace sentir vivo por primera vez en décadas. Lo que distingue a Un aplauso para todos de cualquier producción turca anterior es su disposición total a ir a lugares oscuros con humor afilado y sin pedir disculpas. La escritura es inteligente, cínica y a ratos brillante. El protagonista construye un personaje tan incómodo como irresistiblemente simpático, lo cual es un equilibrio técnicamente difícil de sostener. La fotografía tiene una paleta visual deliberadamente apagada que refuerza el tono de la historia. El punto débil que debo mencionar es que la segunda mitad de la temporada pierde algo del impulso inicial, y hay momentos donde la comedia negra cede terreno a un drama más convencional que no siempre funciona con la misma fuerza. Yo mismo lo sentí en los 2 últimos episodios. Aún así, es completamente distinta a todo lo que han visto antes en el catálogo turco de Netflix. Número 1. Inmortales. Presten mucha atención porque Inmortales es la serie con la que Turki demuestra que puede hacer ficción de género urbano con una identidad visual propia absolutamente distinta a cualquier cosa que hayan visto antes. La historia sigue a Mia, una joven que trabaja en la Estambul de nuestros días y que descubre que su hermano ha desaparecido. La búsqueda de esa persona la lleva a cruzarse con una comunidad de vampiros que lleva siglos viviendo en las sombras de la ciudad, luchando entre sí por el control de un recurso que les permite sobrevivir. En el centro de ese conflicto está una historia de venganza, amor prohibido y traición que se remonta siglos atrás. Lo que hace especial a Inmortales dentro del catálogo turco de Netflix es su apuesta visual. El diseño de producción, la fotografía y la puesta en escena tienen una sofisticación y un estilo propio que pocas series de la región han logrado. Estambul de noche, con sus puentes, sus muelles y sus calles antiguas, luce como nunca antes en una producción turca. La protagonista es una actriz de presencia magnética. El punto débil que hay que señalar es que la mitología vampírica en la que se apoya la serie no es del todo original, y hay elementos del guión que se sienten derivativos de producciones occidentales del mismo género. Algunos arcos narrativos secundarios están subdesarrollados, pero como conjunto, Inmortales es una apuesta estilística que se mantiene en pie de principio a fin. Eso no se puede fingir. Y con eso, cerramos el segundo volumen de nuestro ranking de series turcas en Netflix. Espero que esta selección les haya abierto la puerta a producciones que quizás no tenían en el radar. Si ya vieron alguna de estas, cuéntenme en los comentarios cuál les pareció mejor y cuál los sorprendió más. No olviden dejar su me gusta, compartir este video con alguien que lo necesite y suscribirse. Hasta la próxima entrega. I just wanna be iconic.
Sipping on a gin and tonic, got me going off on a mindless talk.